día el tema se llama la obediencia, ¿ya? La obediencia. ¿Por qué la obediencia? Porque cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él dio indicaciones precisas en la noche previa. Ya usted sabe qué pasó en la noche previa. Y le dio indicaciones precisas para celebrar, inclusive al celebrar y al comer y celebrar la Pascua, ¿no? La institución de la Pascua. Por ejemplo, a mí me llama la atención en el versículo 28, ¿no? Del 12 de Éxodo 12, 28, donde dice: luego los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente tal como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que obedecieron tal como Dios indicó. Obediencia. Ya ahí está, no, quizás en su Reina Valera o en su versión bíblica no dice la palabra obediencia, pero se da a entender, ¿sí? Después, si vamos al versículo 50, 12:50, también está implícito la palabra o la actitud de obediencia que tuvo el pueblo en ese momento. Dice: así lo hicieron todos los hijos de Israel, tal como mandó Jehová a Moisés y Aarón. Así lo hicieron. O sea, tal como Dios mandó. O sea, ni un poquito más, ni un poquito más, ni un poquito menos. Entonces, esto es importante. La obediencia fue exigida de parte de Dios para el pueblo. Y el pueblo que iba a ser beneficiado de la liberación, de la salida de Egipto, de la liberación de la esclavitud y más aún de la muerte, y de esta plaga de la muerte, pues obviamente tenían que obedecer. Hermano, esa es la actitud que Dios siempre pide de su pueblo. Es el mandamiento para su pueblo y la actitud que debemos tener nosotros como hijos de Dios, como parte del pueblo escogido de Dios. La obediencia. Entonces, Dios estaba sacando al pueblo de Israel para llevarlos a una tierra prometida, a una tierra donde fluye leche y miel. Estaba sacando de la esclavitud, los estaba sacando de la esclavitud para llevarlos a la liberación, pero obviamente tenían que pasar primero por el desierto. Y en el transcurrir del desierto, pues obviamente, hermano, esto es importante saberlo, siempre para pasar, para llegar a la tierra prometida, siempre para poder llegar a lo bueno de Dios, tenemos que pasar por desiertos o por el desierto. O sea, no se puede llegar a la tierra prometida si no pasamos por el desierto. Para llegar hay que pasar, ¿no? Entonces, para llegar a la tierra prometida hay que pasar por el desierto o por un desierto. Entonces, no podían poseer la tierra prometida si su corazón no había sido examinado, no había sido, se puede decir, circuncidado, porque recuerde lo que hablamos, no podían ingresar a la tierra prometida, no podían poseer la tierra prometida. Dios no le iba a llevar a la tierra prometida de una si su corazón no había sido procesado, si su mente no había sido, vamos a decirlo así, cambiado de mentalidad, etcétera, etcétera. Y más que todo, tener una actitud de obediencia, porque ni bien salen de la esclavitud de Egipto, cruzan el Mar Rojo, ¿no? Cruzan el Mar Rojo, y cuando cruzan el Mar Rojo, pues al otro lado del Mar Rojo, Dios le habla, o mejor dicho, Dios le da los 10 mandamientos. ¿Y para qué serían los 10 mandamientos? Pues los mandamientos y las leyes y los decretos, pues que vienen implícitos dentro de los 10 mandamientos, pues eran para obedecerse. Entonces Dios manifestó ahí en el decálogo, Dios manifestó en los mandamientos el deseo de que Él tenía. Y obviamente esto es obvio y esto es natural y esto es muy importante. Mire, ¿sabe por qué? Porque
Cuando como eran extranjeros, iban a poseer una nueva tierra, y al poseer la nueva tierra, los habitantes de ahí tenían sus propias costumbres, sus propias creencias, culturalmente hablando, religiosamente hablando, etc. Entonces, ellos tuvieron, ¿cuántos años? 400, ¿cuánto? 400, aquí está, en el versículo, en el 12:40, tuvieron 430 años en Egipto. Y ustedes no creen de que acaso ellos no fueron influenciados, no tenían la influencia, aunque no practicaban, porque siempre trataron de mantenerse firmes en su creencia moniteísta, en su creencia de adorar a un solo Dios, etcétera, etcétera, de adorar al Dios verdadero. Pero obviamente ellos miraban, ellos veían, y ellos sabían cuál era la práctica y cuáles eran las costumbres, etcétera, etcétera, de Egipto. Y las nuevas generaciones, obviamente, los niños, etcétera, veían también eso, pero obviamente tenían, y el pueblo hebreo cuidaba muy bien de poder transmitir lo que su fe de generación en generación. Pues entonces ellos salían de Egipto, y al poder entrar obviamente a la nueva tierra de Canaán, pues ellos también se iban a topar quizás con alguna coincidencia con las costumbres que tenían de Egipto, y también con algunas diferencias. Y esas coincidencias podían hacerle pensar de que allá lo hacían y aquí también lo hacen, entonces esto es normal. Entonces, pero no, Dios le dijo de una vez, determinó y les dijo: no, ustedes van a hacer como yo les mando, como yo quiero que sea. ¿Por qué? Porque ustedes son mi pueblo. Ustedes no son un pueblo cualquiera, ustedes son mi pueblo, y yo quiero que ustedes practiquen, y yo quiero que ustedes me obedezcan, no que obedezcan al mundo, a lo que practica el mundo, ya sea de Egipto, o ya sea de Canaán, o ya sea de los países extranjeros, o de las culturas extranjeras que estaban con ustedes. No, yo quiero que ustedes practiquen y obedezcan lo que yo les voy a mandar. Entonces, la obediencia es muy importante, ¿ya? La obediencia es sumamente importante para el pueblo de Dios, para el Hijo de Dios, para el que es parte del pueblo de Dios. La obediencia es muy importante. ¿Por qué? Para que las promesas se hagan realidad en nuestra vida, para que las promesas de Dios se hagan realidad en nuestra vida, necesitamos aprender a obedecer. O sea, la obediencia presente garantiza la esperanza futura que tenemos nosotros. ¿Cuál es nuestra esperanza? De que se cumplan esas promesas para los hijos de Dios, para la gente del pueblo de Dios. O sea, en otras palabras, cuando yo obedezco en mi presente, cuando estoy en paz con mi presente, en paz con Dios y con mi prójimo, y obedezco lo que Dios me manda o nos manda como parte de su pueblo, pues garantiza el cumplimiento de las promesas de Dios. Si hoy día tú no ves el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida, es porque quizás en el pasado no has tenido la práctica de la obediencia a la palabra del Señor, a lo que Dios quiere que nosotros cumplamos de acuerdo a su palabra. Entonces, esto es importante. Yo por eso quiero arrancar desde acá, y quiero arrancar enfatizando esto. Armé todo un escenario para llegar a este punto, y desde aquí quizás comenzar con la enseñanza, porque esto es muy importante. Hermano, para que las promesas se cumplan en el futuro, porque las promesas siempre son a futuro, para que las promesas de Dios se cumplan en tu vida, en tu familia, en tu negocio, tienes que aprender a obedecer en el presente. Si obedeces en el presente, hay la garantía de parte de Dios, de su palabra, de que las promesas que Él tiene y que ya ha dado para sus hijos y para su pueblo,
se van a cumplir a causa de tu obediencia, a causa de la obediencia de los hijos de Dios. O sea, no te atrevas a reclamarles una promesa a Dios, no nos atrevamos a reclamarle una promesa a Dios si nosotros no hemos sido capaces de andar en obediencia a Dios. Y esto es claro, hermano. Esto es enfático y esto es contundente. ¿Sí? O sea, yo no puedo decirle, para mí sería muy fácil, hermano, decirle, bonito sería, o sea, es decir, yo puedo ganármelo a usted y puedo ganarme, qué sé yo, miles y miles de seguidores diciendo, las promesas del Señor se te van a cumplir. Solamente créele, solamente decláralo, confiésalo. Hermano, las promesas del Señor no se manifiestan, no se cumplen por declararlo, confesarlo y creerlo solamente. Las promesas del Señor se cumplen a futuro por la obediencia que tú tienes, por la obediencia que tú haces en tu presente. No puedes hacer un pacto con Dios y puedes decirle, Señor, tus promesas están ahí y yo quiero hacer un pacto contigo. No, el pacto que Él ya tiene contigo es tu obediencia. Dios te demanda obediencia, Dios nos demanda obediencia. Querido amigo, querido hermano, yo quisiera, cuánto no quisiera decirte otra cosa, o quisiera decirte de que las promesas están ahí para que sean cumplidas para tu vida. Cuánto quisiera que sea así de fácil, pero no, yo no encuentro en la palabra eso. Encuentro en la palabra de que las promesas se cumplen cuando hay obediencia, cuando usted se esfuerza en poder vivir una vida que le agrada al Señor. Cuando nosotros nos esforzamos. Por eso la vida cristiana es una vida constante de esfuerzo. Por eso Dios le dijo a Josué, Dios le dijo a Gedeón, Dios le dijo a todos los hombres y mujeres bíblicos en la Biblia. Dios le dijo, esfuércense, sean valientes, no teman. Yo estoy con ustedes. Esfuércense, no tengas miedo, etcétera, etcétera. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos me dicen amén por ahí? Por favor, ayúdeme a que me emocione un poco más y pueda esta lengua. Bueno, no quiero emocionarme porque obviamente lo que puedo hablar, lo que mi corazón dice, y yo lo que quiero hablar es la palabra del Señor. Entonces, esto es importante. ¿Estamos o no estamos, querido hermano? ¿Estamos? Entonces, su obediencia activa las promesas del Señor en el mañana, en el futuro. Ahora yo no sé cuándo, mañana, si usted cumple ahora, Dios te está probando, Dios te está viendo. Ya, muy bien, las promesas se activa de parte de Dios. Así es, esto funciona así, hermano. Y esto no es que Dios es malo, no, ya Dios lo estableció. Dios estableció, esto es muy importante, por eso tienes que cumplir. Por eso al estudiar, no es que vamos a estudiar, pero al estudiar, si tú lees los 10 mandamientos, cúmplelo. Si tú lees que hay que amar a tu prójimo, si tú lees que hay que amar al extranjero, si tú lees que hay que, lo voy a decir, amar a la viuda, al huérfano, si tú lees que hay que congregarse, si tú lees que hay que diezmar y hay que ofrendar, pues hazlo. Porque Dios reclama tu obediencia. ¿Quieres ser sanado? Pues tu obediencia va a activar el milagro, hermano. ¿Y por qué va a activar el milagro? Porque Él dice, yo seré o yo soy tu sanador. Y esa es una promesa, yo te voy a sanar. Daré medicina a tu cuerpo, a tus huesos, dice. ¿Ah? Esa es una promesa. Pero ¿cuándo se cumplen las promesas? Cuando tú comienzas a obedecer. Vámonos. Ahora, hay un paralelo de Éxodo capítulo 12. Vámonos al Levítico. El libro de Levítico es Éxodo, podemos entender, mejor dicho, complementar siempre con Levítico, con Número, con Deuteronomio.
porque la Biblia siempre tiene nexos, o sea, siempre tiene eh, este, en otros pasajes, solamente por eso hay que estudiar la palabra, para poder entender y ampliar. Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26. Dice así, mire, vamos a leerlo del 1 al 13. Primero vamos, en realidad, yo pues, quizás pudiera hablar también de las consecuencias, pero yo no quiero hablar de las consecuencias. Yo quiero hablar de las bendiciones de la obediencia. Esto está también en Deuteronomio 28, si no me equivoco. Pero ya usted puede leerlo en su casa, a medida de estudio personal, desde el versículo 14 en adelante, del 26 de Levítico. Pero yo quiero en realidad enfatizar aquí en el 26 de Levítico, del 1 al 13. ¿Sí? Del 1 al 13. Mire lo que dice. Con esto vamos a entender el paralelismo de la obediencia del Éxodo capítulo 12, donde dice, no haréis, para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra pintada para inclinaros ante ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis sábados y reverenciad mi santuario, yo Jehová. Entonces, estos dos mandamientos, Dios los da. Mire, esto es importante entenderlo. Escúcheme bien y atiéndame, por favor, para que usted no pierda el hilo. Entre las cosas importantes que Dios siempre advierte al pueblo de Israel al salir de Egipto y en el transcurrir para llegar o ir hacia la tierra prometida, Dios siempre le advierte al pueblo sobre la idolatría. ¿Por qué sobre la idolatría? Porque la tierra de donde estaban saliendo, que es Egipto, eran politeístas, o sea, es decir, que adoraban a muchos dioses. Y la tierra donde iban a ir, Canaán, también era una tierra donde habitaban culturas que adoraban a muchos dioses. Eran también politeístas. Entonces, esta variedad de dioses, y eso es lo que hemos visto, ¿se acuerdan? En Egipto, cada plaga era un ataque frontal a una divinidad o a un dios egipcio. Entonces, esto de acá, o sea, este pensamiento o este conocimiento de que de donde salían y donde estaban yendo eran culturas politeístas que adoraban a Dios y que tenían muchos dioses, Dios les dice, ustedes son un pueblo santo. En otras palabras, yo los escogí para que me adoren, o sea, para que adoren a Dios. Entonces, por eso es que Dios les advierte desde el primer momento al salir de que no tenían que adorar a otros dioses, tenían solamente que adorarlo solamente a Él. Porque la divinidad de los egipcios iba quizás a coincidir con la divinidad de los habitantes de Canaán. Entonces, y quizás ellos pueden decir, pero si allá tienen el mismo Dios y aquí también tienen el mismo Dios, y lo iban a relacionar que iba a ser normal. Pero no era normal. Porque el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. Es Dios, Adonai, Elohim, el Eterno, etc. Entonces, Dios le dice y le manifiesta, cuidadito, en otras palabras, cuidadito que ustedes estén adorando a otros dioses. No quiero que ustedes hagan ídolos, no quiero que ustedes hagan estatuas, etcétera, etcétera, y que ustedes puedan adorar a otros dioses. Porque yo soy, por eso dice acá, ¿no? En el versículo 2, porque yo soy Jehová. Y Jehová quiere decir, yo soy el único, el verdadero. Entonces, por eso es que la advertencia primera es contra la idolatría, o sea, es decir, con el adorar a muchos o a varios o tener otros dioses. Hermano, esto es importante.
Y yo quiero que aquí enfaticemos una cosa muy importante. Mire, vámonos a Isaías capítulo 44. Mire lo que dice en Isaías capítulo 44. Versículo 9. 44:9 dice: los que modelan imágenes de talla, todos ellos son nada, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos, para su confusión, son testigos de que los ídolos no ven ni entienden. Quien fabrica un dios o quien funde una imagen que para nada es de provecho, todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son seres humanos. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán en una avergonzados. El herrero toma la tenaza, trabaja en las brasas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le falta la fuerza, no bebe agua y se desmaya. El carpintero también tiende la regla, lo diseña, lo almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón o semejanza a un hermoso hombre para tenerlo en casa. Corta cedro, corta ciprés, encina, y crecen entre los árboles del bosque. Planta un pino para que crezcan con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. ¿Ah? Una parte del leño la quema en el fuego, con ella prepara un asado de carne, lo come y se sacia. Después se calienta y dice: me he calentado con este fuego. Del sobrante hace un dios, un ídolo suyo o tuyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque tú eres mi Dios. No sabe ni entiende, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No reflexiona para sí, no tiene conocimiento ni entendimiento para decir: parte de este quemé en el fuego, sobre sus brasas cocí pan, asé carne y comí, haré el resto o de lo que sobra de él una abominación. Me postraré delante de él de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta, su corazón engañado lo desvía para que no libre su alma ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Hermano, a Dios no le gusta que usted tenga ídolos. Peor de madera, peor de yeso. Hermano, no, porque usted está poniendo en primer lugar a esa imagen. El único que tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida es Dios. ¿Cuántos dicen amén por ahí? Yo respeto a las personas que yo conozco, que tienen su ídolo, que tienen su estatua, etcétera, etcétera. Los respetamos, les amamos, algunos yo amo, son mis parientes, yo amo, los amo, le hablo, etcétera. Pero no estoy de acuerdo con que adoren a una imagen, porque eso es abominación. En otras palabras, eso Dios no le gusta, porque eso es suplantar, es como decirle: Señor, a ti no te necesito, más yo creo en este pedazo de madera o en este pedazo de yeso o de cemento. Porque mire cómo nos dice aquí la palabra del Señor. El profeta Isaías analiza cómo lo hacen, o sea, del sobrante del palo, del tronco, de la madera, y aún del sobrante del yeso, de lo que se hace, lo forman bonito y adoran. ¿Qué es eso? Es hueco, es estructura, no tiene espíritu. Y claro, ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo, como tanto lo veneran, etcétera, hace sus milagros, porque el diablo también hace milagros, hermano. Escúchame bien, si tú tienes parientes, amigos,
que dicen que han recibido un milagro de esa imagen, no es de parte de Dios, no es de esa imagen. Es el diablo que ha hecho un milagro detrás de esa imagen. ¿Para qué? Para tenerlo ensiguecidos, ciegos. ¿Para qué? Para que sigan creyendo en eso. ¿Para qué? Obviamente, porque el diablo quiere tenerlos en perdición y no en la verdad. Ahora no te pongas a discutir. No te hagas enemigo de esas personas. Con todo amor, intrúyelo. Pero obviamente si tienes el espacio. Si no tienes el espacio, déjalo. Va bien, ponte a orar y dile al Señor que te dé la oportunidad para poder, en su momento que Él dé, preciso en el tiempo, en el kairos divino, Dios te dé la oportunidad para que tú puedas enseñar que lo que están haciendo está mal delante y que es abominación para Jehová. Así que, hermano, si tú guardas, ahora ya que tú eres cristiano y todavía tú guardas las imágenes, con todo respeto te lo digo, hermano, y con toda autoridad, no por mi autoridad, sino por la autoridad de la palabra, quémalo, bótalo. No es que se lo voy a regalar a mi sobrina, se lo voy a regalar a mi... No, estás regalando maldición, porque Dios nunca va a habitar ahí, hermano. Es más, donde tú vayas, donde hay un ídolo, siempre va a haber desgracia, hermano. Y eso lo dice la Biblia. Es más, si tú quieres que tu casa sea una casa de bendición, quema los ídolos. Y no me refiero solamente a los ídolos de madera o de yeso, o de cemento, como no sé, ni sé de qué lo hacen. Pero ¿sabes qué? Saca todo ídolo que hay en tu casa. Y el ídolo a veces puede ser la televisión, hermano. El ídolo puede ser a veces, qué sé yo, no sé, tu cuarto, tu sala, para los jóvenes, el Xbox, el Play, no sé, eso puede ser tu ídolo. Porque le está dando más lugar, le está dando más tiempo, le está dando más importancia a eso, y todo lo que le des más lugar, más tiempo y más espacio y más importancia, eso se convierte en un ídolo. Es suplantar el primer lugar que le corresponde a Dios. Querido joven, querido amigo, joven, que tú me estás escuchando, porque sé que hay unos jóvenes que me escuchan con sus padres acá y algunas mamás que están ahí con sus hijos. Si tú tienes el ídolo, quizás es tu teléfono, el ídolo quizás es tu Play, tu Xbox, tu celular o lo que sea, cuidado, no suplantes eso a Dios. Primero en la mañana, ora al Señor, lee tu Biblia. Y después mira tu celular, juega tu Play, etc. Pero no le des más tiempo a esas cosas. Ni tampoco diga, me está hablando ya el pastor, ya está en la transmisión, no iba a seguir jugando. No, porque las cosas de Dios se respetan. Las cosas de Dios, el tiempo con Dios tiene que ser respetado por ti. Es como decir, yo no necesito la palabra de Dios. Ayúdenme, apóyenme, por favor. ¿Alguien puede decir amén por ahí? Entonces esto es importante. Yo puedo mostrarles aquí un montón de versículos hablando de la idolatría, pero que no es el tema principal. Pero sí, Dios siempre desde el principio, desde que lo sacó de Egipto al pueblo de Israel, siempre le dijo, yo soy su Dios. Les recordaba, yo soy su Dios. Yo soy su Dios. No hay otro Dios fuera de mí. Y yo ya les demostré con las 10 plagas. Yo soy Jehová. Yo soy su Dios. Y ustedes me van a adorar a mí. Entonces Dios te dice a ti también. Yo soy tu Dios. Hey, Cristina. Hey, Ángel. Hey, Humbertina. Hey, María. Hey, Paola. Hey, Raquel. Hey, Marco. Hey, Juan. Hey, Aníbal. Yo soy tu Dios. Acuérdate, yo soy tu Dios. Donde vayas, yo soy tu Dios. No tengas ídolos. O no idolatres a nadie. No idolatres a nada ni a nadie. Porque aún también idolatrar a los hombres, también eso se convierte en idolatría, hermano. ¿Cuánto dicen amén?
Bueno, yo puedo mostrarle un montón de versículos más, pero no es el tema. Quiero seguir avanzando sobre la idolatría. El segundo, volvámonos otra vez al Levítico. ¿Levítico cuánto era? Levítico 26, ¿no? Si no me equivoco. A ver, sí, aquí está. Levítico 26. Entonces, la primera advertencia que le da para la obediencia es que no tener ídolos. La segunda es, habla en el versículo 2, guardad mis sábados y reverenciad mi santuario, yo Jehová. Y hermano, este tema también yo me puedo halagar un montón. Pero yo quiero resumirlo en esto. Porque siempre hay esos hermanos, ¿no? Que siempre dicen, ¿por qué no guardan el sábado? Digo hermanos porque se lo considera de una manera así, que aunque no son tan hermanos, sino que son primos, siempre lo digo yo. El punto es que el sábado tiene como énfasis, guardarlo es el reposo. Dios en su palabra, o el principio del Shabbat, o del día de reposo, o el día de descanso, es el descanso, es el reposo. ¿Y esto qué significa? Mire, en el Génesis capítulo 2, versículo 3 dice, entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, o sea, lo apartó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación o de la creación. ¿Cuál es el sentido del séptimo día del séptimo día en el Antiguo Testamento? El reposar, es el reposo. Ahora, no podemos decir ni podemos enfatizar de que hoy en día tiene que guardarse el séptimo día, porque ahora estamos viviendo, los tiempos han cambiado y el contexto ha cambiado. Yo le dije, no me recuerdo en qué transmisión, pero les manifesté de que cuando Dios creó o Dios descansó, Dios ahí creó, aquí justamente acá, creó el libre albedrío del hombre. Justamente en el día de reposo. Dice que Él descansó. Y obviamente, y le dijo, y lo santificó. ¿Para qué? Para que repose. Entonces, no habla nada del hombre. Y entonces, esto da por entendido de que el hombre tenía que escoger, podía escoger qué hacer. Y ya no seguir haciendo lo que hacía en los días pasados, o sea, es decir, el día 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Estoy tratando de resumir porque obviamente esto es una explicación muy larga. Pero Dios, al dar este sentido del día de reposo, bajo el nuevo pacto, da inicio a una nueva realidad. Cuando digo el nuevo pacto, me estoy refiriendo ahora al tiempo de la gracia, que es en el Nuevo Testamento. Ya no pasa a ser el último día de la semana, el séptimo día, sino que pasa a ser ahora el primer día. ¿Sí me estoy entendiendo? O sea, es decir, para nosotros el primer día, ¿qué día es? Es el domingo, no es el lunes. Para nosotros el primer día es el domingo. Ahora, Dios quiere que tengas este día de reposo, que lo santifique, que lo apartes para descansar literalmente, porque literalmente quiere decir dejar de trabajar. O sea, Dios quiere que literalmente dejes de trabajar y que descanses de tu trabajo, descanses en tu mente, en tu corazón y en tu actividad física o en tu cuerpo de trabajar y que puedas distraerte y puedes hacer otra cosa, porque el descanso no quiere decir que vas a estar acostado todo el día en la cama. Y eso es como le extendieron
erróneamente los hebreos, o mejor dicho, los que miraban estrictamente la ley, interpretaban estrictamente la ley. Entonces, lo que Dios quiere es que descanse tu mente, descanse tu corazón de tu trabajo. Porque, hermano, ¿acaso de lunes a sábado, de lunes a viernes, de lunes a como tú quieras, de lunes a sábado, no le tiras sacando cuentas, no te preocupas tanto de las deudas, no te preocupas tanto de por qué si vendo o no vendo, etcétera, etcétera? Si vas a seguir de lunes a domingo y otra vez el lunes a domingo y lunes a domingo, vas a tener consecuencias físicas y emocionales todo el tiempo. En su momento te vas a saturar en tu mente, en tu corazón, y obviamente vas a verte afectado en tu salud física. Entonces, cuando nosotros respetamos el principio de descanso, vamos a tener descanso en nuestra vida, en nuestra salud, y obviamente Dios espiritualmente quiere ser nuestro descanso, hermano. ¿Qué debemos hacer en el día de descanso? Pues tenemos que, las primeras horas del día de descanso, tenemos que buscar a Dios y después puedes hacer otra cosa. Porque mira, de lunes a sábado tú no vas a la iglesia. Muchos no van a la iglesia. Aunque haya culto el miércoles, aunque haya culto el jueves, aunque haya culto el martes, muchos no van a la iglesia. Porque se dedican íntegramente al negocio. Y muchos, y me atrevo a decir, espero que tú no seas de eso, que te olvidas de orar, te olvidas de leer la Biblia porque estás preocupado en tu negocio. No digo que tu negocio sea malo. Lo malo es que te olvidas de Dios. Y por eso el día de reposo es para acordarse primeramente de Dios, consagrárselo a Dios. El día de reposo es para que repose tu mente de las cuentas, tu mente de las deudas y que puedas tener un refortalecimiento espiritual, emocional, te puedas reforzar espiritualmente en la presencia de Dios. Salmo 62, verso 1, dice: en Dios solamente descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Mire, qué interesante, ¿no? O sea, Dios es el único que nos puede dar el descanso. Dios quiere ser tu descanso. Por eso, ¿qué haces en el día de reposo? ¿Sigues trabajando? Estás mal. Descansa. Ahora, pero si no lo cumples, pues no lo obedeces, las promesas de Dios no se van a activar en tu vida. Porque hemos dicho, para que se cumplan las promesas en el futuro, en tu presente, tienes que aprender a obedecer. Mateo 11:28. Mira lo que dice Mateo 11:28. Justamente en esta línea. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Acaso no necesitas, sabes qué? No necesitas el domingo descansar de las cuentas, de tu deuda, de tu estrés de negocio que tiene emocional y que te está afectando. No necesitas buscar a Dios para poder fortalecer tu espíritu y poder sentirte otra vez renovado. Mano, irte a la piscina, irte a jugar pelota, te puede apaciguar tu estrés. Pero te vas a cansar también en otro sentido. Pero está bien que hagas esa actividad. Hagas deporte, estés con tu familia, mires una película con tu familia, etcétera, etcétera. Pero busca a Dios en el día de reposo. Esto es muy importante. Entonces, querido hermano, mantén siempre la mirada de que el día de reposo es para buscar el descanso de todo lo que has hecho durante la semana. Ahora, el significado de esto de acá, de lo que es en el nuevo pacto, es interesante saberlo, ¿no? Y obviamente recalcarlo esto, porque el guardar el sábado significa únicamente descansar, reposar de todo lo que has hecho. ¿Acaso un estudiante no necesita descansar un día de los deberes, de las tareas que le mandan los profesores, de las investigaciones, etcétera?
Claro que sí. Un herrero, un conductor, uno que maneja un bus, uno que anda con las cuentas, una mujer una mujer o una persona que anda siempre con los números, haciendo administración en las empresas, no necesita descansar esa mente, despejar esa mente. Y el único que puede dar descanso verdadero a nuestro cuerpo, a nuestra vida, es buscar al Señor. ¿Sí me estoy entendiendo, hermano? Esto es muy importante, hermano. Entonces, ¿cuál es la forma? Y mire, voy a decir algo porque creo que es importante, ya que nos hemos metido en este baile, vamos a bailar bien entonces, ¿ya? 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16. Mire esto de acá, hablando justamente del por qué ahora es domingo. 16, 1 y 2. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Dice, versículo 2, cada primer día de la semana. Aquí ya no dice el séptimo día. 1 Corintios 16, 2. Cada uno de cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí está hablando cada primer día de la semana. ¿Cuándo se reunían entonces los cristianos? Ya en Corintios, en Galacia, las iglesias se reunían el primer día de la semana. Ahora le pregunto una cosa. ¿Cuándo resucitó Jesucristo? ¿Ah? El primer día de la semana, hermano. Domingo. En el tiempo de la gracia que estamos viviendo, ya no hay un día que sea un día de reposo. Todos los días pueden ser días de reposo con Dios, cuando le buscamos a Dios. Pero, hablando literalmente del día de reposo, el primer día ahora viene a ser el día que se aparta para buscar a Dios. Dios resucitó el primer día. Y segundo, le estoy mostrando otro versículo de que ya las iglesias se estaban acostumbrando o ya estaban teniendo la práctica de reunirse el primer día de semana, que para nosotros, ¿qué día es? El día domingo, no el séptimo día. Pero bueno, entonces, esto es importante. Y es importante, ¿por qué? Porque Dios exigió, mire, esto es una exigencia de parte de Dios, que tengamos un día de reposo para santificarlo. Primero, para buscar a Dios. Y segundo, para descansar. Obviamente, el descanso lo trae Dios. Y el descanso también lo tiene que buscar haciendo una actividad diferente. Diferente a la que hace toda la semana. Ahora, vámonos ahora otra vez a Levítico 26. Porque en ese estamos. Y ya para terminar sobre este tema de la obediencia. Mire las consecuencias de la obediencia. Yo aquí anoté algunas cosas importantes. Por ejemplo, las consecuencias de la obediencia es cuando usted obedece esto y cuando usted cumple lo que Dios estipula o lo que Dios dijo, pues dice, si andáis en mi precepto, versículo 3, y guardáis mis mandamientos y los pone por obra, o sea, los cumple, los practicas, yo enviaré lluvias a su tiempo y la tierra y el árbol del campo dará su fruto. ¿Qué quiere decir esto? O sea, en otras palabras, que la provisión de Dios, o sea, siempre vamos a tener fruto. O sea, no vamos a tener escasez de alimentos. Primero. Segundo, versículo 5. Vuestra trilla alcanzará hasta la vendimia, y la vendimia alcanzará hasta la siembra. Comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. ¿Qué quiere decir esto? La provisión de Dios siempre va a estar ahí. ¿Sí? El versículo 6, vámonos adelantando. Yo daré paz en la tierra. O sea, es decir, donde tú vivas vas a tener paz. ¿Por qué? Porque esa es la promesa. Si obedeces, vas a tener paz. Vamos a ir recapitulando. Si obedeces, vas a tener frutos de tu trabajo. Si obedeces, la provisión de Dios va a estar contigo. Si obedeces, vas a tener paz. ¿Sí?
Versículo 9. ¿Por qué? Porque yo volveré a vosotros y os haré crecer y multiplicaré y confirmaré mi pacto con vosotros. Mire, qué interesante, ¿no? O sea, los voy a hacer crecer, le voy a hacer multiplicar y voy a afirmar con ustedes mi pacto. Afirmar, o sea, en otras palabras, se los voy a reconfirmar, se los voy a sellar, se los voy a recordar. Y dice, ¿no? Versículo 10, comeréis lo añejo de mucho tiempo y desañaréis lo añejo para guardar lo nuevo. 11. No pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os yo pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Hermano, ¿qué quiere decir esto? Volveré. ¿Qué quiere decir esto? O sea, en otras palabras, quiere decir de que Dios cuando hay desobediencia, Él se aleja, hermano. O usted se aleja de Dios. O sea, Dios te quita tu protección, te quita tu paraguas de bendición, etcétera, de cobertura. Pero cuando tú comienzas a obedecer, te arrepientes y comienzas a obedecer, dice, volveré. En el versículo 9, y yo me volveré a vosotros. Y es más, en el versículo 11 dice otra vez, yo pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Hermano, ¿qué significa esto? ¿Dios se enoja cuando desobedece? Claro que sí, hermano. Dios se enoja cuando tú desobedeces, hermano. Cuando yo desobedezco, cuando todos desobedecemos, Dios se enoja. Ahora, mire, y esto es interesante. Quiero mostrarles un versículo más, ¿ya? Isaías. Yo sé que está avanzadito un poquito la hora, pero no puedo quedarme corto acá. Isaías 54. Isaías 54. Mira lo que dice. Cuando tú desobedeces, Dios se molesta, se enoja, porque andas en desobediencia. Él se aleja. Mira lo que dice. 54:7 de Isaías. Por un breve momento te abandoné. Por un breve momento te abandoné. O sea que, hermano, es que Dios, cuando tú comienzas a desobedecer, cuando tú comienzas a hacer lo que tú quieres y suplantas el primer lugar que a Él le corresponde, obvio, Él se molesta y Él aquí está manifestando de que yo te abandoné, pero ¿sabes qué? Dios es grande en misericordia, porque Él sabe que tú sin Él no puedes seguir adelante. Dice, por eso dice a continuación, pero te recogeré con grandes misericordia. Mira el versículo 8, esto ya más contundente, dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Es que, hermano, es que Dios no puede socaparte que tú estés en desobediencia. Dios no puede mirarte. Dios no, en otras palabras, Dios no te mira cuando estás andando en tus caminos, en tu desobediencia, hermano. Por eso dice, con un poco de ira. ¿Lo puedes enojar a Dios? Claro que lo puedes enojar a Dios, hermano. ¿Es que eso no es un Dios de amor? Sí, es Dios de amor. Pero ¿saben qué? El amor también es justo, es verdadero. Y Él cuando obviamente, una manifestación del amor también es el enojo, es la molestia. ¿Por qué? Porque cuando lo decepcionan a uno, porque ama, le duele. Cuando le hacen algo a uno, alguien que ama, le duele a uno. Se decepciona, se enoja, se molesta, etc. Entonces, mira, con un poco de ira escondí mi rostro de ti. O sea, tú puedes decir, ay, ¿por qué Dios permite esto? Es porque Dios no te aguanta cuando tú te portas mal, cuando te portas en desobediencia, cuando yo me porto en desobediencia. Pero dice, qué importante esta palabra, por un momento. Por un momento. Él se molesta, Él se enoja, pero Dios es tan grande en misericordia, dice, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová, tu Redentor. Wow, hermano.
Él tiene misericordia de nosotros y Él tiene compasión de nosotros porque Él sabe, anda desobediencia y no puede hacer nada sin mí. Entonces Él lo que está esperando es que tú vuelvas a Él, es que tú puedas una vez más volverte a Él, y Él te va a mirar en misericordia y te va a mirar en compasión y otra vez va a darte su cobertura a ti. Wow, hermano. Qué importante, qué interesante esto, hermano. Miqueas 7, esto también es muy importante. Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7, versos 17 y 18. Mire. 18, perdón. Y 19, sí. Dice, porque Dios, ¿qué Dios hay como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo. ¿Dios se enoja contigo? Sí, se enoja contigo cuando tú le desobedeces, hermano. En otras palabras, yo te animo, te exhorto a que no le enojes a Dios, porque grave es caer en manos del Dios vivo, y a ninguno de nosotros nos conviene que la ira de Dios descienda sobre nosotros. Pero Dios dice, no retuvo para siempre su enojo en nosotros, porque se deleita en la misericordia. Esta expresión, hermano, hacer una exégesis de este pasaje, se deleita en la misericordia, es muy emocionante, que ahorita no tengo tiempo. Pero el 19 dice, mire, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados, porque Dios es grande en misericordia. Cada mañana sus misericordias son nuevas. Cuando tú le desobedeces, Él se enoja, se molesta contigo, y Él está esperando. Él espera de que tú siempre le pidas perdón y que tú vuelvas otra vez a la obediencia. Así como el pueblo de Dios. ¿Por qué Dios tuvo tanta paciencia con el pueblo de Israel? Cada vez renegaban, cada vez se quejaban, etcétera, etcétera, y se recordaban del pasado. ¿Por qué Dios siempre tenía paciencia con el pueblo de Israel? Porque Dios es un Dios grande en misericordia. El hombre puede tener una misericordia, ni siquiera tiene misericordia, ni siquiera tiene piedad, tiene lástima. Puede perdonar hasta cierto punto, pero Dios, que es grande en misericordia, quiere decir de que Él siempre está esperando de que tú vuelvas a los caminos de la obediencia. ¿Para qué? Porque Él sabe que tú sin Él, que yo sin Él, no podemos seguir en esta vida. Y lo importante es, y creo que lo más preponderante es, que cuando tú comienzas a obedecer, las promesas de Dios se activan. Hermano, si tú estás viviendo en este tiempo momentos, estás pasando por un desierto extraño, de escasez, de enfermedad, de cualquier cosa, mi exhortación es: ponte a cuenta con Dios. Vuélvete a la obediencia a Dios. Vuélvete a obedecer a la palabra del Señor. Si estás yendo de desgracia en desgracia, entre comillas, de cosas malas en cosas malas, que no te dan beneficio a ti en nada, que ves que la bendición se ha ido de ti, comienza a obedecer al Señor. Comienza a obedecer la palabra del Señor, y las promesas del Señor se van a activar para ti. Nunca vas a entrar a la tierra prometida si no has aprendido a obedecer en el desierto. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos siga hablando. Y que Dios sea glorificado con esta palabra. Vamos a orar. Amado Señor,